Muy buenas de nuevo, amigos y amigas, maestros y maestras del aprendizaje de idiomas, y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast El Arte de los Idiomas, en el que voy a hablar de un nuevo tema relacionado con el aprendizaje de idiomas. Sí, como digo siempre, mi objetivo principal con este podcast es el de ayudar al mayor número de personas posible a darse cuenta de que todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy totalmente convencido y lo continuaré repitiendo porque es que a mí personalmente me cambió la vida para bien, claro. Y nada, quiero llegar con este mensaje al mayor número de personas posible también. Sí. Así que nada, vamos. Después de esta pequeña introducción, vamos con el tema de hoy, con el nuevo tema de este episodio. Y en el tema de hoy quiero hablar del hecho de que nadie, repito, nadie en la historia de la humanidad ha aprendido un idioma estudiando gramática, memorizando listas de vocabulario, etc. Es decir, siguiendo el enfoque gramatical tradicional. Repito, nadie, ¿vale? Y siempre que digo esto, siempre hay alguien que te dice, pues mi primo aprendió francés estudiando gramática en el instituto. O mi tío aprendió portugués memorizando listas de vocabulario, etc. ¿Sí? Y claro, si analizas realmente cada caso individual, ahí es donde vas a ver que realmente lo que les ha ayudado no fueron esas clases gramaticales, ese estudio de reglas conscientemente, esa memorización de listas de vocabulario, sino cosas que hacían por su cuenta, que casi ni se daban cuenta, porque era lo que realmente les estaba ayudando a aprender el idioma. Pues llámese ver vídeos de YouTube sobre temas que les interesaban, escuchar música, leer libros, cómics, etc. O, no sé, escuchar algún tipo de podcast sobre su tema favorito cuando estaban en un punto en el que podían entender el mensaje, etc. Sí. El problema es que, ya lo he comentado alguna vez, es que cuando intentamos aprender un idioma conscientemente con el método gramatical tradicional, aunque todos sabemos ya que cuál es la consecuencia de ello, es decir, que aprendes las reglas gramaticales, memorizas palabras, etc. Y tienes la sensación de que estás aprendiendo, pero luego sales al mundo real y evidentemente no puedes utilizar ese conocimiento consciente porque en conversaciones en tiempo real no tienes tiempo, valga la redundancia, para acceder a ese conocimiento consciente que está en alguna parte de tu cerebro, ¿sí? Y comunicarte, porque simplemente se trata de dos procesos completamente diferentes, ¿sí? Si te fijas, cuando tú te comunicas en tu lengua materna no tienes que pensar conscientemente lo que vas a decir en cada momento, sino que te sale de forma natural, ¿sí? Y es ahí uno de los puntos principales en los que se equivoca el enfoque gramatical tradicional, en que no se da cuenta de que son dos procesos completamente diferentes. El adquirir un idioma correctamente a través de escuchar y leer, como digo siempre, que nos va a llevar a ser capaz de comunicarnos de forma natural, sin tener que pensar todo lo que queremos decir, como sucede en nuestra lengua materna, en contraposición del enfoque gramatical tradicional que nos lleva a aprender y memorizar el idioma en sí conscientemente, y después vamos a necesitar de tiempo para acceder a ese conocimiento consciente para ser capaz de comunicarnos. Pero en una conversación en tiempo real no tenemos ese tiempo, porque se trata de un proceso diferente, como decía. Entonces es por eso que, como he dicho ya varias veces, que cuando ves una persona que habla en un idioma diferente al suyo materno, en un idioma extranjero, mucha gente tiene un estilo dubitativo, como con muchas pausas, ¿sí? Como, ¿sí? ¿Me entiendes a qué me refiero? Seguro que lo has visto en muchas personas. Eso es simplemente porque están intentando acceder a ese conocimiento consciente que recibieron en las clases gramaticales. Pero nuevamente, es que es un proceso que no tiene nada que ver con el proceso real de adquisición de un idioma, ¿sí? Pero claro, el problema es que esas clases gramaticales
tú llegas a la clase número 7, la que sea, con un cierto conocimiento del idioma y sales de esa clase con la sensación de que has mejorado un poco. Sí, porque antes conocías X reglas y ahora conoces X más una nueva. Entonces, en ese sentido, digamos que esa forma de aprendizaje es más medible, ¿sí? O sea, que es más fácil determinar que, pues mira, al entrar en esta clase sabía esto y cuando he salido de la clase sé esto más 1 o más 2, lo que sea. O sea, que puedes medir, puedes palpar esa mejora de una forma más evidente, ¿sí? Nuevamente, como decía antes, todos sabemos qué es lo que pasa después cuando sales al mundo real, ¿sí? Entonces, es por eso que tenemos esa sensación de que es así, que se aprende el idioma, que esas clases es lo que nos están ayudando. Y es por eso que hay gente que te dice, pues como decía al principio, que su primo aprendió francés estudiando gramática, porque tienes esa sensación de que vas mejorando porque en una clase específica has estudiado X reglas nuevas. Entonces tienes la sensación, que ya sabemos todos, que no es real, de que estás mejorando. Sí. Y en ese mismo sentido, si nos fijamos en el caso de los niños pequeños, pasa exactamente lo mismo, o prácticamente lo mismo. Y me explico. En el caso de los niños pequeños, o sea, es un poco diferente en el sentido de que todos nos damos cuenta de que los niños al principio necesitan escuchar el idioma, etcétera, ¿no? Que es algo que nosotros adultos con segundos idiomas, desde el principio ya entramos en el sinsentido del enfoque gramatical tradicional, ¿no? Pero bueno, en el caso de los niños, como decía, y la similitud a la que quería llegar es que cuando los niños tienen, no me acuerdo exactamente de cuándo empieza, pero cuando tienen 5, 6, 7 años, empiezan a estudiar la gramática de su idioma materno en el colegio, ¿sí? Y entonces, es por eso que mucha gente siempre me dice, sí, los niños, vale, están escuchando el idioma al principio, tal, pero después aprenden la gramática en el colegio, ¿sí? Y es por ese ejemplo que mucha gente todavía me dice, o sea que, vale, entiendo lo que dices, entiendo que escuchar, leer es lo que te va a ayudar a aprender el idioma, pero hasta un cierto punto todavía se piensan que ese aprendizaje consciente gramatical es necesario en algún punto, ¿sí? El problema es que en el caso de los niños, como hablaba anteriormente con los adultos, si analizas el caso realmente, ¿sí?, te darás cuenta de que sí, nosotros los adultos nos pensamos que la culpa de la mejora de los niños al comunicarse, al hablar su idioma materno, viene dada por las clases gramaticales, cuando nuevamente no es así. Porque, como decía, las clases gramaticales es más fácil medir las cosas, ¿sí? Pero cuando analizamos el caso de los niños, pasamos por alto pues todas las tardes, noches en las que sus abuelos le leían cuentos e historias. Todos los cómics que leían ellos por puro placer. Los dibujos animados que seguían viendo por puro placer, nuevamente. Los vídeos de YouTube, las canciones que escuchan, etc. ¿Sí? Y muchos más ejemplos en ese sentido, ¿no? Entonces, nuevamente, tanto en el caso de los niños como en el nuestro de los adultos, nos pensamos que ese aprendizaje consciente de la gramática es lo que realmente nos está ayudando, o que, aunque no sea lo que realmente nos está ayudando, que hasta cierto punto es necesario, ¿sí?, pero por ese problema que decía, que es que es más fácilmente medible, entonces nos pensamos que realmente estamos mejorando. Pero, como decía anteriormente, todos hemos comprobado en nuestras propias carnes que no es así. Y que después de ese aprendizaje consciente, memorización, etcétera, somos incapaces de comunicarnos porque, como decía, son dos procesos completamente diferentes, ¿vale? No tienen nada que ver. Uno es lingüística y el otro es la adquisición real de un idioma, ¿sí? Y entonces, la razón por la que quería hablar de este tema en el episodio de hoy era, bueno, uno, para desmentir si es que ya no lo he dicho ya 80.000 veces, pero para continuar desmintiendo la eficacia del enfoque gramatical tradicional, que desde mi punto de vista tanto daño ha hecho a tantas personas en todo el mundo,
porque puede haber diferencias regionales entre países, etcétera, pero en general el enfoque gramatical tradicional es muy dominante y es el que predomina en todo el mundo y como decía, hay sitios en los que se hace un poco mejor, en otros un poco peor, pero o sea, es que lo veo constantemente que pasa en todo el mundo. O sea, que todos los adultos, no importa de qué país venimos, tenemos la misma concepción sobre el aprendizaje de idiomas, de segundos o terceros idiomas, digámoslo así, ¿no? Entonces mi objetivo es ese, desmentir o hablar más en profundidad de la ineficacia del enfoque gramatical tradicional, ¿sí? Y sobre todo haceros comprender que no solo no es la forma de aprender un idioma, hablo del enfoque gramatical tradicional, sino que ni siquiera es necesario en un cierto punto cuando ya has estado escuchando el idioma durante X tiempo. Sí, porque es otra idea que tiene mucha gente también, sí, pues volviendo al caso de los niños, pues eso, que aprenden el idioma escuchando, leyendo, etcétera, pero luego necesitan esa instrucción gramatical consciente para seguir mejorando, ¿vale? Pero lo que creo que es importante darse cuenta es de que en el momento en el que reciben esas clases gramaticales conscientes, ya son perfectamente capaces de comunicarse, ¿sí? Que no hablan como Cervantes todavía, pero se comunican perfectamente, ¿sí? O sea, eso es fundamental. Y después, como decía anteriormente, es que ni siquiera es necesario en ese punto, porque si quieres, no sé, por poner un ejemplo concreto, si quieres expresarte mejor, o si quieres escribir mejor, o si quieres, porque es otra teoría que me comentan mucho, ¿no? Que sí, necesitas esa instrucción, esas clases gramaticales para conocer las reglas y escribir mejor, etcétera. Porque claro, en el caso de la escritura, en la que sí tienes tiempo para pensar lo que quieres decir, podría ayudar, ¿sí? O sea, tendría más sentido, porque como decía, tienes tiempo para pensar las frases, quiero decir esto o aquello. Entonces, se podría pensar que ese estudio gramatical consciente podría tener sentido en esa situación, ¿no? Pero nuevamente, obviamos el hecho de que al leer nosotros mismos por placer, también estamos, a ver cómo lo explico, también estamos entendiendo las reglas gramaticales del idioma de forma subconsciente sin prestar atención, ¿vale? Es decir, que como digo siempre, incluso en este caso que realmente quieres aprender las reglas para ser capaz de escribir mejor, no necesitas aprenderlas conscientemente, lo cual va a ser un proceso arduo y aburrido como ya sabemos, sino que al leer, el mecanismo del lenguaje en tu cerebro las va a adquirir por su propia cuenta sin que tú te des cuenta, ¿vale? Valga la redundancia. Y sé que es un concepto un poco abstracto, pero es simplemente cómo funciona el proceso de adquisición de un idioma, ¿sí? Y como digo siempre, lo vemos constantemente los niños que el proceso funciona así. O sea, no me estoy inventando nada extraño ahora mismo, ¿no? Entonces, para acabar, creo que el hecho de que nadie jamás haya aprendido un idioma estudiando las reglas gramaticales, etcétera, es una noticia excelente. Lo primero, sí. Porque quiere decir que si tú quieres aprender francés, portugués, chino, japonés, el idioma que sea, no vas a necesitar estudiar, memorizar listas como pensabas hasta ahora, ¿no? Sino que vas a ser capaz de aprender el idioma disfrutando de cada momento del proceso, que es lo que quiero repetir una y otra vez durante en este podcast, en mi proyecto, y no me cansaré de hacerlo hasta convencer al máximo de personas posible, porque es que lo sé, estoy convencido al 100%, lo he vivido en mis propias carnes, lo continúo viendo cada día en mis estudiantes, en otras personas, y es que, como decía al principio del episodio, es que te cambia la vida en el sentido del aprendizaje de idiomas, claro, para bien. Entonces quiero que esto llegue al mayor número de personas posible y convencer al mayor número de personas posible. Así que nada, pues esto es el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, ¿sí? Y como siempre, muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final, y si tienes algún comentario,
duda, sugerencia, pregunta, no dudes en dejármelo aquí en este episodio, en la sección de comentarios o en cualquier red social de mi proyecto, YouTube, Instagram, donde quieras, ¿vale? Y nada, nos oímos en el próximo episodio, el número 34 de este podcast, con un nuevo tema relacionado con el aprendizaje de idiomas. Y nada, espero que pases un buen día donde quiera que estés, y como siempre digo, todos podemos aprender cualquier idioma disfrutando del proceso. Estoy convencido. Y no necesitamos aprender las reglas gramaticales conscientemente, memorizar listas de vocabulario, etc. No. De hecho, ya lo he comentado alguna vez, estoy empezando a creer que no solo no ayuda, sino que es contraproducente. Pero bueno, es el tema de otro episodio, ¿vale? Pues nada, muchas gracias y un abrazo. Chao.